Bien, vamos a proceder a llevarnos las lombrices hacia el nuevo balde. Me va a ayudar otra persona con ese procedimiento. Como pueden observar, lo va a alzar simplemente y lo va a colocar en el nuevo balde. Muy buenos días con todos, estamos en un nuevo proyecto. Vamos a separar las lombrices del humus en esta lombricompostera que tenemos en balde. Tenemos un video a propósito de cómo llenar este balde desde cero. Para este proceso utilizaré el método del trampeo. Como pueden fijarse, ya corté la malla sombra. Consiste en colocar la malla sombra sobre nuestra lombricomposta que está ahí. Luego colocamos todo el material orgánico que conseguimos de la cocina, y así tendríamos que hacerlo aproximadamente por un mes. En un mes nos estaríamos llevando, estimo que el 70% de todo lo que está en este balde. Bien, hemos llenado nuestro balde con todo el material que trajimos, con todos los desperdicios de la cocina. Todo este proceso consiste en que las lombrices, como ustedes conocen, viven en la superficie de nuestra lombricompostera, ya sea en un cajón, ya sea en un balde o ya sea una cama de lombriz que tengamos al aire libre. Las lombrices pasan aproximadamente entre 5 y 10 centímetros a la superficie. Es por ese motivo que el proceso aquí consiste en que las lombrices van a subir hacia el alimento, se lo van a terminar y van a permanecer ahí. Voy a proceder a cubrirlo y eso sería todo. Recuerden, si el video fue de su agrado, pueden dejar su like, suscribirse al canal. Muchas gracias y hasta la próxima. Muy buenos días con todos. Estamos nuevamente en nuestra lombricomposta en balde. Como recordarán, estamos en el proceso para separar nuestras lombrices del humus. Hemos regresado a los 15 días. Como pueden mirar, el alimento todavía tienen. Recordarán que la última vez colocamos todo lo que son desperdicios de la cocina, legumbres, hortalizas en su mayoría. En este momento vamos a tratar de alzar la malla, a ver cómo están las lombrices. Espero se pueda ver. Miren, está funcionando muy bien. Vamos a colocar nuevamente el alimento. Como pueden mirar, ahí están las frutas. Colocaremos el alimento y, como les comenté, estimo que al mes o a los 2 meses empecemos a llevarnos las lombrices. Igual estaremos monitoreando. Voy a colocar el alimento y ya les cuento cómo nos va. Bien, he colocado el alimento. Como pueden mirar, en su mayoría está frutas, como les comenté, papayas, frutillas, manzanas, melones. También ya retiramos los lixiviados, están almacenados en ese tanque. De la misma manera, recordarán que les comenté que los lixiviados utilizan estas plantas. No sé si lo recuerden, tengo un pequeño vivero. Próximamente haré un video indicando cómo funcionan. Voy a poner un poco de hojarasca, ya les indico cómo queda. Listo, he colocado una capa delgada de hojarasca. La hojarasca nos ayudará en el proceso de descomposición de todo lo que hemos colocado. Y eso sería todo, muchas gracias y hasta la próxima. Muy buenos días con todos, gracias por estar aquí. Estamos nuevamente en nuestra lombricompostera en balde. Estamos tratando de separar las lombrices del humus. Hasta el momento aproximadamente ha pasado 45 días desde que empezamos con este pequeño proceso. Voy a destaparlo para que puedan observar cómo está. Espero se enfoque bien. Miren, así está, ya se ha terminado el alimento. Hemos estado colocando el alimento aproximadamente cada 5 o 7 días. Estimo que está una capa de unos 7 centímetros aproximadamente. En este momento voy a tratar de mover la malla para que puedan observar cómo está. Espero puedan observarlo. Así está. Solo lo dejaré así, ya que este día vamos a realizar el primer traslado. Lo colocaré en ese balde hasta llevarlo a su nueva cama. Ya les indico cómo va a quedar. Olvidé mencionar algo acerca del alimento que he estado colocando en estos 45 días. Ha sido en especial solo frutas, nada más. Aprovechando de eso, quería explicarles algo acerca del llenado del balde de la lombricomposta. Me han preguntado muchas personas acerca de qué tiempo se demora en llenar la lombricompostera, un balde aproximadamente de 20 litros. Lo que les puedo informar acerca del tiempo para llenar una lombricompostera, ya sea en un balde
o en un cajón. Lo haré en referencia a los años que he trabajado con las lombrices. Tomaré como ejemplo las frutas y los vegetales. Ya que la mayoría de tiempo en este balde hemos estado colocando solo frutas, les pondré este pequeño ejemplo. Como ustedes seguramente ya lo saben o ya lo conocen, cuando nosotros colocamos solo vegetales, eso lo terminan las lombrices en unos 15 a 20 días. Pero cuando nosotros colocamos lo que es frutas, en especial papayas, sandías, fresas, eso se terminan en unos 5 o 7 días como máximo. Y ahí está la diferencia en el tiempo de llenado. Eso quería comentarles con respecto a la pregunta que me habían realizado. En este momento empezaremos a tratar de sacar las lombrices y colocarlos en ese balde. Ya les indico cómo haremos todo ese procedimiento. Bien, vamos a proceder a llevarnos las lombrices hacia el nuevo balde. Me va a ayudar otra persona con ese procedimiento. Como pueden observar, lo va a alzar simplemente y lo va a colocar en el nuevo balde. Y así es como queda. Todas estas lombrices nos vamos a llevar hacia una nueva cama. Igual estaré indicándoles todo el video cómo está. Al momento, como les indiqué, así están las lombrices. El balde de acá, como pueden observar, queda así. Ya vamos a ingresar la mano a ver cómo están, si todavía hay lombrices. Como pueden fijarse, todavía tenemos lombrices. Nuevamente colocaremos la malla en este balde para seguir llevándonos todo el resto de lombrices que quedan. Y así están las lombrices que quedaron. Como pueden fijarse, tenemos muchas lombrices en todo el tiempo. Como les comenté, son 45 días. Vamos a proceder a colocar nuevamente la malla en este balde para repetir todo el proceso. Estimo que en el lapso de un mes ya estemos llevándonos todo el resto. Calculo que quedan todavía un 30% de lombrices en este balde. Voy a colocar el alimento, ya les indico. Listo, he colocado nuevamente el alimento. Como pueden fijarse, está solo frutas. Olvidé mencionarles, tengo un video acerca de cómo iniciar una lombricompostera en balde. Les dejaré el enlace hacia ese video. Este alimento estimo que nos dure por el lapso de unos 5 o 7 días. Colocaremos por unas 3 ocasiones hasta obtener ya una gran cantidad de lombrices. Espero ya llevarnos todo. Igual les estaré indicando todo el procedimiento. En este momento simplemente voy a taparlo como estaba antes. Y eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.